decir que en esta casa, que antes era la Quinta de las Duranas y hoy es el Museo Blanes, estuvo encerrada en la torre declarada loca Clarita García de Zúñiga. Sí, eso es una historia que nos legaron y que repetimos una y otra vez. Exactamente. Gracias a los libros de historia que nos cuentan historias locales y mundiales, es que nosotros tenemos ese legado. Exactamente, por eso hoy vamos a hablar de libros que nos cuentan el pasado. Qué maravilla este viaje al pasado que vamos a hacer con novelas históricas. Estamos entrando a esta historia. Bueno, viste que hay varios autores que dicen nada mejor que la ficción para contar la verdadera verdad. Exacto. Vos fuiste a hablar con Carlos María Domínguez. Exactamente. Él es el autor del libro El Bastardo, que es sobre la vida de Roberto de las Carreras, hijo de Clara García de Zúñiga, que es la misma que me dijiste hoy a la entrada. Que vivió en esta casa y estaba encerrada después en la torre. Estamos acá en el Hotel del Prado, que hoy no es un hotel como sí funcionaba antiguamente. Y acá hubo un hecho que de alguna forma está relacionado con otro acto de valentía que tuvo también Roberto de las Carreras. Sí, un crimen, ¿no? El crimen de Adolfo Latorre a Celia Rodríguez Larreta. Que era su mujer. Se supone que era una noche de reconciliación. Y bueno, en esa noche de reconciliación le pega un balazo en la cabeza a Adolfo Latorre a Chela. Y entonces, bueno, en el velatorio, al que concurre multitud de gente, porque fue un escándalo en la época, va Roberto y lee allí, frente al cajón, su oración pagana, que es una larga condena a la concepción católica del matrimonio, al patriarcado, y una defensa de los derechos de la mujer, a la libertad sexual, a ejercer su independencia. Celia era, como la madre de Roberto, calificada de mujer viril por tener carácter. Había estado coqueteando con Luis Alberto de Herrera, nada menos, y eso había provocado el problema familiar. Ahora que hablas de eso, de Clara como mujer viril y de Celia, ambas con destinos trágicos, con historias trágicas de alguna forma, ¿qué fue lo que te atrajo a ti de la historia que contás después? La fui encontrando la historia, ¿no? Porque yo a medida que fui entrando en la vida de Roberto, fui creyendo en su locura y en el drama que se escondía detrás de sus bufonadas. Y entonces eso al mismo tiempo me llevó a viajar a Entre Ríos, a buscar el archivo de los García de Zúñiga, donde estaba la historia de la madre, y a comprender la densidad y la complejidad del drama de estas dos vidas que podían ser marginales respecto de la vida cultural supuestamente montevideana, pero eran centrales por la cantidad de conflictos que encerraban. Exacto. ¿No? Entonces la moral ahí estaba en cuestión, la hipocresía, la doble moral, los derechos de la mujer, los abusos de la mujer sí, esos casamientos tan tempranos, arreglados por familia. Bueno, ¿no? claro, esas como fue el que... caso de la madre, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y eso de rebelarse después, visto como algo, no, vos tenés que acatar tu destino, chau. Claro, no. claro. Estaba condenada de por vida la mujer a un papel secundario que algunas mujeres, como fue el caso de Clarita García de Zúñiga, se rebelaron con el coraje de los locos, ¿no? Aún pagando el precio de que la condenaran, ¿no? No es raro entonces que su hijo también se plegara a esa bandera, ¿no? Y la reivindicara con tanto fervor, ¿no? Fue su reivindicación. Entonces ahí conecté realmente que muchas de las provocaciones de Roberto estaban alentadas por la tragedia de la madre y por su amor a la madre. Claro, ¿no? exacto.
para investigar, para documentarte y sin dejar hilos sueltos, porque es brutal cómo lográs cerrar todo. Bueno, primero hay un trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo, el trabajo de investigación, sí es arduo, es una especie, es parte de una aventura, como si uno jugara a ser un detective, digamos, ¿no? Y va detrás de las pistas de un destino. La paradoja de la biografía es que uno va en busca de una persona y vuelve con un personaje. Claro. Porque la persona es insondable y lo que uno hace en el regreso es generar la ilusión de que, como vos decías, no quedan hilos sueltos. La construcción, la enunciación, la manera narrativa de darlo a conocer genera esa ilusión de que tenemos la verdad del personaje que fuimos a buscar, ¿no? Y tenemos una imagen posible, digamos, ¿no? Estructurada narrativamente en ese doble juego, ¿no? De la pertenencia de una persona a una comunidad y de la comunidad a una persona, ¿no? Entonces, bueno, explicar a una persona es explicar un tiempo también, ¿no? Y entonces, bueno, la investigación lleva por el periplo personal, pero también por el contexto, ¿no? Histórico. ¿Cuánto hay de ti en y esos muchísimo, personajes? ¿no? Porque muchísimo, claro. uno siente olores, ve lugares, ve cosas, ve personas, tiene sentimientos. Eso es tuyo. Sí. Y sí, porque no hay forma de llegar al pasado si no es a través de un involucramiento personal. Al pasado vivo, quiero decir. Se puede hacer un manual de historia. Claro, pero novelarlo no. Pero no rescatar el carácter, la temperatura, los olores, los sentidos de la época, digamos, ¿no? Y eso yo lo hago, claro que poniendo mucho de mí, porque te transportás. Me acuerdo, también hay una operación de recuerdo, ¿no? De, bueno, uno olió un jazmín también alguna vez, ¿no? Uno se enamoró también desesperadamente de una mujer alguna vez, ¿no? Uno fracasó o tuvo un coraje o la cobardía. Bueno, con eso es que uno trabaja también estos personajes. Mira esta sala dedicada a Blanes. Divina. ¿Qué sería en la casa? Salón de baile. ¿Salón de baile? Sí, muy grande para Qué comedor. divino organizar una fiesta acá. Imagínate. Pero bailando, ¿qué? ¿Vals? No. ¿Minué? Reggaetón. Bueno, mirá dónde estamos. Clarita, que recién, esta fue una de las que tuvo el coraje, según lo que te dijo recién Carlos María Domínguez, el coraje de la locura, ¿no? Sí. De expresar cosas que en ese momento no... Sí, que contravenían todo lo dispuesto por la sociedad de ese momento, exactamente. Por eso la declaran loca, en realidad. Sí, sí. Y también me interesó eso de uno va a buscar... Un personaje, sí. No, una figura histórica. Figura y vuelve con un personaje. Eso es divino, porque Eso es el divino. viaje del proceso del escritor. Sí, tal cual. Igual de toda la nota no tiene desperdicio la parte que vos vas del bracito de Carlos María Domínguez. Bueno, déjate de pavadas y vamos a nuestro librómetro. Vamos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno. Bernabé de Tomás de Matos. Sí. Es una novela que se publicó en 1988 y luego hubo una reedición en el año 2000. Yo la leí en 1988 de un tirón. Me encantó. Es la historia de la batalla de Bernabé Rivera contra los indios charrúas, que es la famosa batalla de Salsipuedes, donde se mataron un montón de charrúas y a los demás se los tomó de prisioneros y se los puso a trabajar de esclavos o de sirvientes en las casas en Montevideo.
Una historia muy tremenda, ¿no? Pero es parte de nuestra historia. Y no sé, ¿a vos qué te pasó? Yo lo leí de un tirón. Sí, yo estoy así como en silencio. Esta creo que es la primera novela de Tomás. Sí. Lo leí también y hice grandes esfuerzos y lo remé en dulce de leche. Y bueno, puede pasar. Puede pasar. Tengo Hamnet, que a esta altura para nosotros es un clásico y yo estoy segura que va a ser un clásico. Sí, resulta que Shakespeare tuvo un hijo que se llamó Hamnet. No Hamlet con L, que se llamó Hamnet y Hamnet falleció por la peste bubónica. Sí. Y acá de alguna manera relata la historia de esa mamá, de la esposa de Shakespeare, Anne Hathaway, que es un personaje absolutamente adorable y fuerte, y ese proceso de duelo es maravilloso y cómo puede terminar de alguna manera dando pie a algo muy luminoso. No spoileo, no importa nada spoilear acá porque la forma en que está escrita es... Vale la pena. Sí, así que lo leí de un tirón. Y hago tuyas mis palabras, lo leí de un tirón. Te toca. ¿Me toca? Bueno, Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. Me encanta Tomás Eloy Martínez, reconozco que me gusta todo lo que escribe y pensé que me iba a encantar. Lo leí todo, pero lo remé en dulce de leche. Santa Evita es todo lo que pasa con, luego de la muerte de Evita, todo lo que pasa con su cuerpo, el médico que viene de España a embalsamarla, la gente que quiere secuestrar ese cuerpo. Es apasionante, pero a mí no sé, no entiendo esa clase de devoción por una persona, me pasa eso. Entonces me pareció un poco excesivo y me aburrió un poco tanta cosa, no sé. Y la verdad que lo remé en dulce de leche. Pero a Tomás Eloy, mis respetos. En el corazón. En el corazón Tomás Eloy. No pude. Yo lo sigo manteniendo a Tomás Eloy Martínez en mi corazón. Me encantó, lo leí de un tirón. También recomiendo El vuelo de la reina, que hoy te comentaba, que también me gustó muchísimo. Así que no estamos de acuerdo en esto. Bueno. Me toca a mí. Dale. El médico de Noah Gordon. Lo leí bastante de chica. Es la historia del despertar de una vocación. Creo que por eso me gustó, porque se ve que pensando en qué iba a ser yo. Claro. Y me gustó esas aventuras. Estamos en el siglo XI. Es el hijo de unos carpinteros en Londres que decide acompañar a un señor, de esos señores que salían pueblo por pueblo. Que hacían como un show. Sí, y vendía como una poción milagrosa para curar... Para todo. Todo. Todo lo que tuvieras. Lo que tuvieras. Esa poción milagrosa te lo iba a curar. Después se engancha con otra persona más seria y se va a Persia y hace más o menos lo mismo, pero empieza a darse cuenta que tiene vocación de curar, vocación de médico. Y estudia medicina ahí, ¿no? Estudia y va contando... Se hace pasar por judío, incluso para poder entrar a la... Para no pasar como europeo, para poder pasar por esas zonas. Exacto. Y bueno, es maravilloso y lo leí de un tirón. Sí, yo también lo leí de un tirón, me encantó. Y todos los de Noah Gordon, porque hay más. Escribe muy bien y me encantó cómo describe toda esa parte de cómo era antes la medicina, ¿no? Decís, ay, qué suerte que nací ahora. Sí. Así que también, lo leí de un tirón, acá coincidimos. Muy bien. ¿Terminamos? Terminamos. Vir, ¿qué? ¿Vos sabés por qué la bandera de Brasil es verde y amarilla? Ni idea. Tampoco, digamos, que me hace palpitar demasiado el corazón. No te saca el sueño, no, decís vos. No. Bueno, pero de eso y mucho más hablamos con Javier Moro en el próximo bloque. Cómo me gusta Petrona Viera. Y la historia de ella también es súper linda, súper interesante. Y este piso de Amero, ni te digo. ¿Qué sería acá, no? No sé.
Bueno, en el bloque pasado dejamos atrás el siglo XIX, nos fuimos bien para atrás. Yo te invito ahora a irnos más a la historia reciente. Concretamente, viste que este año se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Sí, se editó un montón de material. Muchísima cosa, pero... A mí me gustaría detenerme en Paisaje de mujer de Silvia Soler. Silvia Soler nació en Montevideo. Es profesora de literatura y ha trabajado en varios medios de prensa. Publicó más de una docena de libros, entre otros La leyenda de Jessie Maki y Retratos, 12 mujeres extranjeras en Uruguay. Estamos paseando por el Cerrito de la Victoria. No estamos en Villa Española, pero esos son los dos entornos en que vos situás tu novela, que la tengo acá, Paisaje de mujer. Sí. Contame por qué elegiste esos emplazamientos. En realidad son lugares que conozco profundamente, de haber pasado muchos años, y tal vez porque en el momento de mi adolescencia, los jóvenes nos movíamos mucho por la ciudad. En general no teníamos auto, entonces transitábamos en ómnibus, a pie, y eso hacía que tuvieras un conocimiento profundo de los lugares, de las esquinas, para no perderte, ¿no? Donde vivían los amigos. Así que esta es una zona que me es familiar, digamos, a pesar de que ha cambiado, ¿no? Tan familiar como esta iglesia que todos los montevideanos podemos ver, claro. La iglesia del Cerrito de la Victoria. Ahora, hay una historia de amor, no quiero spoilear. Bien. Hay una historia de amor en la que una adolescente camina por acá buscando ¿qué? Bueno, en realidad lo que está buscando es un misterio incluso para ella, ¿no? Porque es ese primer amor, ese profesor con el que se encontró y que vio que desaparecía justamente en este barrio, pero no sabe exactamente en qué casa. Eso también es parte de lo que te decía, de una época en la que transitábamos y buscábamos, ¿no? Por las calles e imaginábamos dónde vivían nuestros amigos. Hay que pensar esa época así. No había celular. Sí, celular. Nos atrevíamos a tocar timbre en las casas y en general había también como mucho más confianza, ¿no? Con el que tocaba, con el que te golpeaba la puerta. El tiempo en que se desarrolla tu novela sí. Es un tiempo de dictadura, sí. Es una dictadura narrada con mucha precisión sí. y con lirismo a la vez, como que ese entorno forma parte del propio relato, se va como colando. Sí, yo tenía la impresión que la dictadura estaba muy contada por lo más dramático, ¿no? Por las cosas dramáticas que habían ocurrido, pero que no había un relato o por lo menos no está tan difundido, ¿no? Un relato de la vida cotidiana, de cómo era para las familias que de pronto no estaban con un compromiso político tan fuerte, para los que muchas veces no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando, y cómo la dictadura se iba colando en cosas chiquitas, que también de alguna forma normalizábamos, ¿no? Como que fuera algo propio, y creo que recién, muchos años después, lo pudimos ver como qué absurdo esto, ¿no? Que nos estaba ocurriendo. Esta historia de amor, y la pongo entre comillas, leída en el contexto actual de correctez política, ¿sí? No sé si es leída como una historia de amor o como una historia de abuso. ¿Fuiste consciente, sos consciente de eso? Sí, ese fue uno de los temas por los cuales dudé tanto también en publicarla, ¿no? Pero me parece que lo que se está planteando ahí es algo bien interesante con respecto a la literatura, que es, qué es la ficción y qué es la realidad, ¿no? Es decir, si la ficción está completamente maniatada por lo políticamente correcto, no hay ficción, no se puede, o sea, no existiría Lolita, no existirían cantidad de libros que han sido tan importantes para la literatura. Digo, no es el caso de comparar, pero sí que no se puede escribir con una censura previa, ¿no? Pensando, no, esto no está bien, porque creo que son planos distintos. Es decir, bueno, podemos en la realidad tener determinados pensamientos políticos, filosóficos, pero cuando tú volcás la ficción, los personajes tienen que ser muy variados, y tienen que tener sombras y luces,
no puede ser algo homogéneo, ¿no? Entonces sí, lo consideré la edad del personaje, la diferencia de edad, y esa mirada de hoy que de alguna manera contamina todo, ¿no? en la literatura. Es impresionante eso, asusta un poco que no podamos, porque además esa mirada políticamente correcta está muy volcada hacia lo que es la sexualidad, pero de pronto no a lo que es la violencia, ¿no? Porque nadie cuestiona si una novela negra hay muchísimas escenas de violencia, no te preguntan, digamos, ¿no? por lo políticamente correcto, pero si el tema que aparece es la sexualidad o el amor, bueno, ahí hay como, me parece, unas precauciones mayores. Y tienen que ver también los contextos históricos en los cuales se lee esa novela. Claro, y la sensibilidad del presente, no es la misma la sensibilidad del presente. Por eso un poco también los discursos que aparecen sobre la mujer están marcando esa diferencia, no están como recordando que en cuestión de 20, 30 años cambiaron radicalmente los discursos que nosotros recibíamos, no ya de hombres, sino de nuestras madres, de nuestras abuelas, sobre cómo debíamos comportarnos. Y siempre ese vínculo entre lo sexual y lo moral, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención. Es decir, bueno, la sexualidad siempre está mirada con una moralidad que muchas veces va de la mano de la religión también, ¿no? Que tiene que ver con la virginidad, bueno, con un poco algunas cosas y con la traición, con la fidelidad, con la monogamia, digo, todo eso que hemos... sí, y que están acá en Paisaje de Mujer. Claro, pero bueno, eran las cosas que a mí me preocupaban, me obsesionaban, yo qué sé. ¿Cuándo alguien se da cuenta que otra persona lo está traicionando? ¿Cuándo es que se produce realmente la traición, ¿no? Si es con el toque de una mano, si es con un beso, es decir, ¿en qué momento? ¿O es con el pensamiento? Gracias. A ti. Qué historia tan tremenda, pero contada a la manera de Silvia, que es con una sutileza. Me gusta mucho cómo escribe Silvia, realmente es preciosa novela. Silvia fue muy valiente porque plantea lo que hoy sería mirado como un abuso, sí, como algo cotidiano. Como un primer amor. Sí, sí. Con todos los clichés del primer beso, todo. Era como que había la música... toda la expectativa de un adolescente, de su primer amor y todo eso, pero que realmente, sí, mirado con la mirada de hoy, decís, no. Entonces es como doblemente histórica, ¿no? Es de nuestra historia reciente. Y también de la mujer, del ser mujer. Con esa perspectiva de género que hay ahora. No, estuvo muy bien. La verdad que la felicito y vale la pena. Flor de novela, cortita, muy linda. Divina. Bueno, viste, Vir, que también la historia puede ser novelada, pero también hay muchos autores, y en Uruguay particularmente tenemos grandes escritores, periodistas que han escrito sobre la historia reciente, como en este caso, en el caso de Leonardo Abercorn, claro, Alfonso Lessa. Él no va a novelar jamás. Claro, pero que ellos se agarran temas históricos y los cuentan, se documentan, pero los cuentan tal cual sucedieron. Ponele, capaz que se toman la libertad de agregar algo de lo que no existiera documentación, pero nunca van a poner un diálogo ficticio. Bueno, Alfonso Lessa, Pablo Bierzi, César Di Candia, son como... Y a Jaime bueno, Pérez. Fisher sí, ficciona y nos cuenta, bueno, acá trajimos estos ejemplos, pero tiene muchos más, ficciona y novela. Sí, son como diferentes categorías, están las memorias, las biografías, los testimonios, las crónicas, las novelas, pero me parece que todas juntas nos ayudan a entender, ¿no? A entender nuestro pasado, es verdad. Bueno, te sacaste las ganas. Ay, sí. Lo lograste. Lo logré, cumplí mi sueño. ¿Qué hiciste? Entrevisté a Javier Moro. Tú varias veces has hablado de que la realidad es más fuerte que la ficción. ¿Es por eso que tú no has escrito ficción, que preferís escribir la realidad? Yo creo que sí, porque lo que invento nunca es tan bueno como lo que encuentro. ¿Me entiendes? Sí. Lo que consigo inventar me da la impresión de que no es tan bueno como lo que encuentro en la vida, que ha ocurrido. Tú haces investigaciones muy exhaustivas. Es más, tú llegás a instalarte en países,
has ido a vivir a diferentes partes del mundo para realizar tus investigaciones en profundidad. Contame en qué países has estado y cuánto tiempo puede llegar a llevarte una investigación para un libro. Una investigación para un libro te puede llevar el tiempo que tú quieras, porque es muy, ¿cómo te diría yo? Es muy motivador, es agradable, es interesante, y cuando te metes en un tema, nunca llegas al final. ¿Y cómo decís tú, basta, hasta acá llegué? Pues ya llega un momento en que hay tanta documentación que se convierte en algo inmanejable, y ahí te das cuenta. Yo ahora lo sé, al principio no lo sabía. Y fue mi tío Dominique que me dio un consejo que parece una perogrullada, pero que me resultó muy práctico, que me dice: no intentes contarlo todo. Y parece una idiotez, pero cuando eres escritor primerizo y has hecho una investigación enorme, estás tan perdido en los datos, te ha costado tanto ir a recabar esa información, a veces viajes en canoas durante días y tal, que no la quieres sacrificar, lo quieres utilizar todo y no cabe todo. Es imposible, no cabe. Cuando te metes en una novela, te mimetizas tanto con los personajes, es un proceso de obcecación, de obsesión. Es una obsesión escribir una novela. De hecho, uno está obsesionado, porque es que uno no te sale. O sea, en ese proceso de obsesión compulsiva, acabas por mimetizarte con tus personajes, acabas por entenderles. Entonces, si te documentas lo suficiente como para saber cómo se hablaba en aquella época, y si sabes de lo que se trata en esa escena, cuáles son los conflictos que se van a dirimir en ese diálogo, pues yo creo que al cabo de un tiempo acabas hablando como probablemente hablaría ese personaje. ¿Se puede ser objetivo en esos casos? Pero ¿qué es la objetividad? La objetividad está bien para un ensayo. Un ensayo, tú quieres ser objetivo, hay aquí distancia, mides aquí, mides allá, pero una novela tú lo cuentas desde el punto de vista interior. Tú cuentas la verdad de esos personajes, que puede no ser la verdad del de al lado. Pero ¿qué más da? Te interesa contar la verdad de tus personajes, tu historia. Entonces, la objetividad es un poco, sí, es un deseo. Un reportero cuenta la historia desde fuera, con datos, ¿sabes? Un ensayista también. No, yo lo cuento por dentro, desde dentro. Lo cuento desde dentro porque es la manera en que que el lector se puede identificar con los personajes y puede vivir esa lectura como una experiencia. Si tú consigues que el lector viva esa lectura como una experiencia personal, que no sea exactamente idéntico al principio del libro de cuando termina el libro, que tú notas que el lector no quiere que se acabe el libro, porque le gusta estar en ese ambiente rodeado de esos personajes, ahí has acertado. Tus libros han tenido muchísimo éxito, pero a mí personalmente uno que me gustó mucho fue El Imperio eres tú, porque más allá de los premios y eso, es una historia que pasó aquí, muy cerca nuestro, y que nosotros realmente no estudiamos. Digo, increíblemente, la monarquía portuguesa viviendo en Río no la estudiamos. Me gustaría que me contaras la historia de la bandera de Brasil, porque yo siempre pensé que era por la selva, el sol, y en tu libro me enteré. Ah, no, estaba en el libro, era lo de los colores de la familia Braganza. La familia Braganza es la de Habsburgo, ¿no? Exacto, la boda de Leopoldina de Habsburgo, que es la parte más bonita, me parece a mí, del libro, ¿no? Porque esta mujer, la princesa Leopoldina, hija del emperador de Austria, que representaba lo más granado, lo más sofisticado de la sociedad mundial en aquella época, la casan con Pedro I, que es el hijo de João VI, que es un loco de la vida, que se cría a lo salvaje en Río de Janeiro. Ella no puede entender que su padre, el emperador y Dios se hayan podido equivocar al buscarle marido. ¿Cómo se va a equivocar Dios al buscarte marido? ¿O tu padre? Es imposible. Entonces ella ya va enamoradísima. Claro, es el hombre de su vida, sí. Claro, tiene que serlo, porque no se pueden equivocar entes como el emperador o como Dios. Es imposible. Por muy moderna que ella sea,
era monárquica y tenía esa cosa arcaica todavía en ella, que es lo que la mata. Porque Claro. ella se enamora, se entrega a este hombre y empieza su calvario sentimental, con la grandísima suerte de que ese calvario sentimental lo escribió, porque mantuvo una correspondencia con su hermana. Y esas cartas son fundamentales para entender esa especie de locura que dice, pero ¿cómo es posible que no me quiera? Claro. ¿Cómo es posible que me trate así? Pero eligió los colores de la familia real de los Habsburgo para poner en la bandera, o sea que... Exacto. Y bueno de ese libro es que había mucha documentación, ¿sabes? Entonces no tenía que inventar nada, estaba todo al alcance de la mano. La documentación que había era muy interesante para yo poder hacer con eso el relato épico que yo veía. Lo que no había era un relato épico ya contado como yo lo conté. Y pensé que ahí, que esta historia merecía esa épica, ¿no? Que había que leer eso como una novela. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias a vosotros. Nunca me hubiese imaginado que la bandera brasilera venía de la monarquía. Exactamente, de los Braganza y los Habsburgo. Te sacaste las ganas, aparte de hablar de un montón de cosas que tienen que ver con lo que recién veníamos hablando, ¿no? Sí, todo ese tema de la ficción y lo novelado. Pero aparte, él se documenta de verdad, entonces él se los cree a esos personajes. Totalmente, absolutamente. Él crea personajes que son totalmente creíbles y sus diálogos son perfectos. Bueno, te voy a invitar a ir a hablar con un librero que es ideal para este capítulo. ¿Por qué? Porque es profesor de historia. Tenemos la suerte de tener 2 en 1 para este episodio de libros históricos. Milton, vos sos librero, pero además sos profesor de historia. ¿Por qué elegiste ser profesor de historia? Por vocación, porque siempre la historia fue una pasión que tuve por ella desde que era pequeño. Vamos acá que vos tenés separados 4 libros para recomendar, 4 libros históricos. Sí. Vamos a empezar por el primero. El primero es El Capitán a la Triste, de Pérez Reverte. Se ambienta en una época en la cual España luchaba en Flandes, en lo que son los Países Bajos, Holanda propiamente dicho, que habían pertenecido, o pertenecían, mejor dicho, por herencia a la corona española, pero que se había iniciado con Guillermo de Orange un movimiento independentista, o sea, separatista de la corona española. Lo que plantea acá Pérez Reverte es la aventura de uno de sus capitanes de fortuna, es un personaje inventado, desde luego, que es el Capitán La Triste, que por otra parte no era capitán, simplemente se le denominaba como tal, o él se hacía llamar así, y que plantea la lucha de los tercios españoles en la lucha contra los rebeldes holandeses. Bien de bien. Vamos al segundo. El segundo es Fenimore Cooper, el último de los mohicanos. Fenimore Cooper fue uno de los seguidores de Sir Walter Scott. Fenimore Cooper, norteamericano él, está en la línea de Walter Scott, que fue el que creó, digamos, la novela histórica en el siglo XIX. La primera novela de Walter Scott fue Waverly, de 1814. Luego escribió Rob Roy, que también tiene su film, en 1818. Y por último, otra novela de él que fue llevada al cine, que fue Ivanhoe. Sí, contame de los duelistas. Los duelistas. Bueno, Joseph Conrad, Los duelistas, y se basa en un hecho real que sucedió en la Francia napoleónica, en el periodo que va entre 1796 y 1815, en pleno imperio napoleónico. Y se trata de un hecho real, de una rivalidad que surgió en forma totalmente imprevista entre 2 oficiales franceses. El general Formosa Lobés, y el otro que era el general Dupont, que es conocido lamentablemente por su derrota en Bailén en 1808 a manos españoles, en la batalla de Bailén, en la campaña de España, ¿no? Y esa lucha que se postergó, esos duelos que se postergaron entre los dos, se prolongaron por parte de los dos durante más de 20 años,
llevaron a que Robert Conrad, que era polaco pero radicado en Inglaterra, escribió esta obra. Bueno, y que es una divinez, la fiesta del chivo. Mario Vargas Llosa, fiesta del chivo, bueno, relata la historia del dictador dominicano, General Trujillo, en la época que justamente Trujillo detentaba el poder en República Dominicana. Forma parte también de la parte de la novela histórica latinoamericana. Vargas Llosa le dedicó este libro a él, a estudiar el fenómeno de Trujillo justamente, y quien quiera enterarse de una forma somera pero interesante, amena, sobre el pasaje de Trujillo por la historia de República Dominicana y América Central, creo que este libro es un muy buen compañero. Gracias. A ti, muy amable. La referencia a Mario Vargas Llosa era ineludible. Es ineludible. Es, porque ha incursionado... Sí, no, gracias. Él ha incursionado un montón de veces en novela histórica. La que a mí me parece insuperable es La fiesta del chivo, donde habla de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. La crueldad cotidiana de ese dictador, la promiscuidad, la cosa sórdida, es un horror maravilloso. Exacto, por cómo está contado. Sí. Bueno, pero vos fuiste a hablar con un compatriota, ¿no?, de Vargas Llosa. Lo vemos en el próximo bloque. José Pedro Rila nació en Montevideo en 1956. Es historiador e investigador. Obtuvo el título de doctor en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Fue docente e investigador en la Universidad de la República y decano de la Facultad de la Cultura del CLAE hasta 2019. Publicó en el Uruguay y en el exterior. Yo vengo a recomendarles a ustedes libros, literatura, no tanto para niños como sí para jóvenes, ¿verdad? Para adolescentes y para jóvenes. Libros que son de aventura, libros que son de pasión, de esperanza y desesperanza, de humanidad y falta de humanidad. Empiezo recomendándoles un libro de un novelista, un cuento largo, se decía, o una novela corta, Joseph Conrad, nacido en Ucrania, fíjense ustedes, en Ucrania, cuando Ucrania formaba parte de Polonia, y luego se hizo británico, e inventa una historia, y digo inventa porque estas cosas, más allá de que tengan una base en la realidad concreta, en la experiencia concreta, estas cosas suceden por la literatura, en la literatura, ¿sí? Son novelas en ese sentido, ¿verdad? La literatura es la que lo hace posible esto. Joseph Conrad inventa esta novela, El corazón de las tinieblas. Es un viaje, no voy a contar la novela, obviamente, que empieza en el Támesis, allí en Inglaterra, y termina en el corazón de África, buscando a Kurtz, ¿sí? Un mercader de marfil en el corazón del África. No importa tanto esa historia como que este viaje es un viaje al corazón del África, pero es un viaje al corazón de la tiniebla y a la profundidad del ser humano que está viajando. Es un viaje exterior, pero también es un viaje interior. Y eso es lo más interesante. Y esto ocurre en la literatura. Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Está un poco viejito porque es una obra clásica, ¿verdad? La segunda también es un libro de aventuras, escrito más o menos en el 900, en el 1900. Herman Melville, Moby Dick, una ballena blanca que le arrancó la pierna, ¿sí?, a uno de los protagonistas de esta obra. Ismael es el narrador. Ismael hace el viaje, ¿sí?, por esos barcos balleneros, con esos barcos balleneros. Esto también ocurre en la literatura y por la literatura. Es también, estoy para los viajes, ¿verdad? Esto es un viaje en el mar, hacia el mar,
Atrás de las ballenas, tampoco quiero contar el final de esta novela, que es tremendo, y vale la pena ver la vivacidad con la que Melville escribe y describe el mundo marino, el mundo de los balleneros, las personas, los seres humanos, ¿sí?, que andan atrás de los arpones. Ven aquí, los arpones, ¿sí?, de Moby Dick, la ballena blanca. Vale la pena. Bueno, con Moby Dick o con El corazón de las tinieblas, nosotros encontramos una puerta de entrada a la gran literatura, a la gran tradición literaria, por lo menos de Occidente, ¿verdad? No debemos privar a nuestros jóvenes de la sugerencia de ingresar a la literatura para ellos, a partir de la entrada a la gran literatura, a la literatura común para todos, ¿verdad? Bueno, y el último, acá me da un poco de vergüenza, porque estoy parcialmente involucrado. Roy Verocay, el gran Roy Verocay, escribió hace unos cuantos años ya El país de las cercanías. ¿Cuál es el país de las cercanías? Es el Uruguay, ¿sí? Ese país donde tradicionalmente nadie es más que nadie, ¿sí? Bueno, acá nos cruzamos un narrador, un gran narrador como Roy Verocay, el autor de la saga del Sapo Ruperto, y dos historiadores que conversamos mucho con él, lo asesoramos, como dice por aquí, ¿sí?, en la tapa del libro, para escribir una historia del Uruguay a partir de relatos de también un protagonista, Joaquín, ¿sí?, que recorre la historia del país desde los orígenes hasta más o menos los tiempos actuales, los tiempos que vivimos. Bueno, es una forma de contar la historia. Roy Verocay, con su maestría de narrador, creo que lo logra y lo logra muy bien. Aquí hay historias increíbles, bien narradas, bien contadas. Vale la pena esa lectura. Estas son mis recomendaciones. Qué lindo. Este lugar es espectacular. Viste que lo que dijo Rila, y coincido absolutamente con él, sobre empezar con los clásicos, me pareció acertadísimo. Mira, yo diciendo que es acertado. Acertadísimo. Rila acertado. Rila estuvo perfecto. No, es que es verdad. Yo me acuerdo de haber leído, bueno, el Moby Dick cuando era chica, creo que estaba en sexto año de escuela o en primer año de liceo, y me sentí transportada. Es decir, creo que es una muy buena puerta de entrada a la historia, a leer Creo que tienes razón, aparte, porque es como una base que queda como difusa. Yo no te puedo decir exactamente todos los clásicos que leí, obvio, pero sí siento que me dejaron ahí como una base para después disfrutar de la historia de otra manera, me parece. No sé, bueno, y este libro, El país de las cercanías, que él fue uno de los asesores, por más que le da un poco de prurito justo hablar de este libro, para mí es una genialidad que hizo Roy Verocay, porque te acerca la historia de otras formas. Si yo hubiera tenido como libro de texto esto, era otra cosa. Totalmente. Y te aseguro que para todos mis compañeros de aquella época, que era, a mí me gustaba la historia, pero a los que no les gustaba, esto es una maravilla. Bueno, siguiendo la línea infantil-juvenil, llegó a nuestra mesa de redacción una misteriosa banda oriental de Sebastián Pedroso, que ya alguna vez estuvo en nuestro programa. Él decide irse a los tiempos en que Uruguay era la banda oriental y ubica en los escenarios tumultuosos El Éxodo, Colonia del Sacramento, fantasmas y vampiros. Maravilloso. Una genialidad. Totalmente. ¿Cómo te fue con El compatriota de Vargas Llosa? Espectacular. Bueno. Bueno, estamos en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, un entorno que creo que tiene mucho que ver con la novela que viniste a presentar. Francisca, princesa del Perú. Hay una frase que ya quiero citar, que me pareció muy fuerte. Ella empieza, esta princesa, que ahora nos vas a contar quién es,
empieza como haciendo como un alegato, algo como bíblico, como empieza la Biblia, soy hija de, nieta de, y dice, hoy 18 de enero de 1598, en Madrid, la capital del reino, recuerdo que soy limeña, soy jaujina, soy incaica, soy peruana, soy extremeña, soy madrileña, soy española. Es como una reivindicación del mestizaje. Contame un poquito de eso. Mira, a mí me impresionó mucho originalmente la historia de Francisca, porque como se sabe, en noviembre de 1532 se produce un hecho fundamental para la historia de Sudamérica, que es el encuentro entre las tropas españolas, las huestes de Pizarro, que no eran más de 100 y pico de soldados, y el Inca Atahualpa, que dominaba un territorio pues, enorme, ¿no? de América del Sur. Pero el hecho es que Atahualpa termina preso ese día, y estando preso, en los siguientes meses, Atahualpa, el último Inca, piensa cómo mejorar su situación. Y se le ocurre que va a mejorar su situación si le entrega, entre comillas, a su hermana, que era una princesa muy agraciada, a su captor. Entonces Atahualpa le entrega a su hermana, Quispe Sisa, a Francisco Pizarro, para que sea su esposa, su pareja, en fin. Y el mes de diciembre de 1534, cuando ya han matado a su tío Atahualpa, nace Francisca Pizarro, fruto de la unión entre el conquistador del Perú, de Extremadura, España, y la princesa inca, ¿no? Hermana de Atahualpa. O sea, esta niña nace atravesada por las circunstancias de una historia violenta, dura, terrible, ¿no? Y su destino va a estar marcado por este nacimiento. ¿Cómo se hace para insuflarle a la realidad, entre comillas, ficción? Sí. Bueno, esa es una pregunta que da de lleno en lo que debe ser una novela histórica, ¿no? En una biografía de María Rostorowski sobre Francisca Pizarro, cuenta todo lo que ocurrió de acuerdo a los documentos de los historiadores. Pero hay un momento de esa biografía cuando María Rostorowski se pregunta qué habrá estado pensando Francisca el día que tuvo que irse del Perú para vivir en España. Esa pregunta, ¿qué habrá estado pensando?, es donde el novelista puede entrar a especular en base a información conocida qué pudo haber estado pasando por su cabeza. Creo que ahí es donde un novelista, un escritor puede entrar a tallar, conociendo la historia, conociendo los hechos, sin desvirtuar los hechos, especular quién fue realmente y darle en lo posible una voz a esta persona que no se atrevió realmente a expresar su voz cuando estaba en vida. Para ir terminando, los escritores que, como tú, que escriben novelas históricas, ¿de alguna manera escriben para combatir el olvido? ¿Por qué se van para allá? ¿Por qué se van para atrás? Bueno, mira, en el caso mío, porque me fascina personajes históricos que no comprendo. Yo creo que un escritor solamente puede convivir con personajes que no entiende. Así como también creo que en la vida nosotros solamente nos enamoramos de la gente que no comprendemos del todo, porque si comprendemos a alguien del todo y sabemos todo, pues no es interesante estar con esa persona. Pero en la vida, como en la literatura, nos atraen, creo yo, personajes con contrastes, contradicciones, enigmas. Y en el caso de Francisca, que era española e incaica, que era de una madre que hablaba en quechua a un padre que quería eliminar el quechua, ¿no? Hay tantas contradicciones que me parecen personajes fascinantes. O sea que siempre me interesan los personajes llenos de contrastes, de contradicciones, llenos de conflictos, gente que no puedo entender. Uno puede volverse loco cuando escribe una novela, ¿no? Porque imaginas a los personajes como reales, ¿no?
y que me contestaban, ¿no? Por eso me ha sido muy duro terminar este libro, de separarme de ella, pero bueno, siempre hay un nuevo personaje con la que lo puede reemplazar. Bien, muchísimas gracias. Un gusto, encantado. Me encantó hablar con Alfonso Cueto. Es como un... Yo quisiera ser amiga de él, porque es como un caballero. Se notaba, sí, es como un de otra caballero. época. Sí, como un caballero. Me gustó mucho, me interesó, me dejó pensando eso que dice de los personajes, que él se enamora de los personajes que no entiende. Que creo que es lo que nos pasa a nosotras también, ¿no? Sí, la curiosidad, ¿no? Sí, uno se enamora de la gente que no termina de sacar, ¿no? Sí, puede ser, sí, que venga por ahí. No Buah, sé, yo está. qué sé. ¿Qué estás leyendo? Decime ya. ¿Me ves? Sí. No. En realidad, esto es la promesa de una lectura. Sí. Y viene a cuento, porque a mí me encanta este autor, que es Edward Rutherford, Sí. bueno, tú me podés corregir, Sí. que ya escribió Londres, Nueva York o París, y eso sí yo ya los leí, que es la historia de esas ciudades desde la fundación de esa ciudad. Y lo hace siempre, construye familias y cuenta toda la saga de esa familia a medida que va pasando los años. Y a través de ella cuenta la historia. Y a través de ella cuenta la historia con documentación, hechos reales, cosas que realmente... Entonces es genial, es maravilloso. Lleva mucho tiempo, por eso lo tengo para vacaciones, pero no quería dejar de mostrártelo. Es precioso. Bueno, ¿y tú qué estás leyendo? Yo estoy leyendo de Brenda Navarro, una mexicana, Ceniza en la boca. Es un libro muy atormentado y que me tiene atormentada porque la protagonista revive una y otra vez el suicidio de su hermano, que salta desde un 5º piso. Ellos son una familia mexicana que están un poco a caballo entre México, Barcelona, Madrid, habla del desarraigo. Es un libro... Lo estás rimando en dulce de leche, me parece. Pero lo que pasa es que tiene una prosa tan interesante y una voz tan potente esta mujer que me estoy dejando arrastrar. Vaya, muy bien. Bueno, ¿qué tenés para recomendarme? Bueno, para que te lleves tengo Augusto Roa Bastos, paraguayo. No hay mucha, o yo no conozco demasiado de literatura paraguaya, pero este está muy bueno, es Yo el Supremo, es la larga dictadura del siglo XIX en Paraguay, es la historia de un dictador, así que te diviertas. Me encanta, buenísimo. Está muy bien escrito. Bueno, yo tengo para prestarte que sé que no lo leíste. Sí, qué vergüenza. Maluco, de Napoleón Bacchino, que es la historia del viaje de Magallanes contada por el bufón del barco. Espectacular. Está muy, muy buena. Hay mucha ficción, pero también están los hechos históricos. Te va a gustar mucho. Muy bien. Bueno, de Arturo Pérez Reverte, tenía que estar. Tenía que estar. Vos sabés que a mí me gusta más la no ficción de él, pero esto es El Club Dumas y hace historia, son cuentos sobre personajes conocidos. Está Richelieu, por ejemplo. Ah, no lo conocía, no lo había leído. Ahí tenés para divertirte. Genial. Bueno, y acá esto te traje para empezar, porque son 8 tomos. Sos fan. Estos son los Reyes Malditos que tenés que leerlos porque, bueno, es toda la historia de la dinastía, claro, de los reyes de Inglaterra, Francia. Es, intrigas, asesinatos, todo. Tenés todo y es la vida real. Me gustaría que lo pruebes, porque es de Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar. Tengo mucha gente cercana que lo ha leído, está ambientado en la época feudal. Sí. Y yo no me enganché, pero tengo gente que quiero y que respeto que le ha encantado, así que probá vos. Sí, yo leí Fátima, La mano de Fátima, y me encantó. Bueno. Así que seguro que este me va a gustar. Dale. Y después tengo acá Los secretos del coronel, de Susana Cabrera, que a mí me gustó mucho porque es la vida del coronel, para que me olvidé el nombre, del padre de Carlos Gardel, de Escayola. Escayola, el coronel Escayola. A mí me gusta mucho cómo escribe Susana Cabrera y está muy, muy, muy bueno. Listo, tenemos mucha lectura.